Adelante. Ok, buena tarde a todos. Es un gusto volver a reunirnos para continuar con nuestra lectura comentada de la Odisea. En esta ocasión me corresponde la participación de la exposición del canto 9 y pues vaya, primero quiero plantear de manera muy general, seguramente ustedes leyeron o releyeron este canto y tienen en la memoria muy fresco pues cada uno de los acontecimientos, de los sucesos que se narran en este canto. Primero, como nos comentaba Noé en la sesión anterior, pues se da el momento ya de la eh, identidad de Odiseo. Recordemos que la última parte del canto 8 apunta hacia el momento en el cual Alcino pues le pregunta ya directamente a Odiseo, sin saber todavía qué es Odiseo, pues cuál es su linaje, su origen, si es un hombre noble, si es un pirata o cosas que podrían más o menos identificarlo. Y lo que vamos a encontrar en este canto número 9, pues es que en el primer parlamento que tienen entre Alcino y Odiseo se da precisamente ya la manifestación de la identidad, señalando que es Odiseo, que es hijo de Leartes y que por supuesto es rey de Ítaca. Tres datos fundamentales porque permiten entender precisamente la transición hacia de esa posibilidad de perder la memoria y por supuesto de perderse de la memoria de los seres humanos, de los miembros de la colectividad. Entonces se hace la transición ya hacia la posibilidad de recuperar la identidad de Odiseo. Eso es un primer punto que es sumamente interesante y luego ya a partir de ahí se da la narración de los diversos momentos por los que ha pasado el retorno, el Nostos, y el primero es por supuesto su desembarco en la isla de los Sicones y lo que conlleva. El segundo momento tiene que ver con su desembarco en la tierra de los lotófagos. Y por último, el canto apunta exactamente hacia el encuentro con los cíclopes y propiamente con Polifemo, como el cíclope con el cual tienen contacto y que conlleva pues precisamente, ¿no? Por un lado, el enfrentamiento entre la inteligencia de Odiseo y por el otro lado, por supuesto, el salvajismo, el barbarismo de Polifemo y cómo esto se contrapone para que se imponga la inteligencia, la astucia de Odiseo, pero al mismo tiempo desemboca en una manifestación de la ibris cuando pues ya alejándose de la isla, después de haberlo cegado, después de haberlo de alguna forma superado, Odiseo se jacta de haber de alguna forma cegado a el cíclope y entonces mienta su nombre real, porque recordemos que en el pasaje anterior pues él se había presentado como nadie y eso le permitió no ser presa de la ira de los demás cíclopes que acudieron a su ayuda. Entonces lo que vemos es que a través de este proceso lo que se hace patente, según mi interpretación y la de algunos estudiosos que tuve a bien consultar, es que se da exactamente
como las características de lo que implica el nostos, o sea, el regreso. A partir de ahí quisiera dedicar un poco de tiempo a señalar algunos puntos de este retorno, de este nostos, ¿no? Para que en función de eso después podamos interpretar, leer quizá uno o dos de los encuentros y posteriormente quizá sacar algunas reflexiones en torno a la interpretación que se puede extraer o efectuar de cada uno de estos encuentros, ¿no? No sé si el término aventura, por ejemplo, en la edición de Cátedra, titulan a este canto 9, Odiseo cuenta sus aventuras, los icones, los lotófagos y los cíclopes. No sé qué tan correcto sea el concepto o el término aventura, porque si bien es cierto, ya Noé ha insistido en que pues no es un aventurero en el sentido de que ande buscando descubrir cosas nuevas, experimentar cosas nuevas, Odiseo, sino que más bien lo que está padeciendo es la ira de los dioses, ¿no? Y en la medida en que está padeciendo la ira de los dioses a partir de su ibris, pues vaya, probablemente el término cuadre, pero más bien quizás si lo interpretamos desde la perspectiva del nostos, probablemente implique algo más amplio respecto a nuestro moderno concepto de aventura. Entonces, en virtud de eso, me gustaría tematizar el término nostos desde dos perspectivas. La primera de ellas es inevitablemente las implicaciones físicas del nostos, ¿no? O sea, no cabe duda de que hay un recorrido de Odiseo desde Troya hasta Ítaca. Por lo tanto, es una especie de viaje que se efectúa tanto en el espacio como en el tiempo. Son dos elementos con los cuales la corporalidad de Odiseo inevitablemente se ubica en una espacialidad y en una temporalidad. Pero a partir de ahí tendremos que ver que quizá cada uno de estos episodios por los que va transitando Odiseo no son otras cosas sino pruebas que requieren, por supuesto, una fortaleza física por parte de Odiseo para ser capaz de enfrentar todos los retos, todos los acontecimientos, todas las peripecias que va efectuando en virtud de los vaivenes que Poseidón le hace pues, sufrir, ¿no? Pero el objetivo del nostos, desde esa perspectiva espacio-temporal, tiene como meta o como objetivo el que el héroe llegue vivo, ¿no? O sea, el nostos, desde esta perspectiva de sus implicaciones físicas, es una prueba a partir de la cual la fortaleza, tanto física como mental, tienen que imponerse respecto a, o sea, el regreso solo tiene sentido si es que el héroe logra sobrevivir o logra la supervivencia, porque hay otros regresos, hay otros retornos, ¿no? Que en la medida en que los héroes no consiguieron sobrevivir o supervivir, inevitablemente son nostos truncados. Eso es un punto fundamental y entonces cada uno de los lugares en los cuales se ve arrojado implican exactamente una prueba de su fortaleza. Si más o menos podemos adelantar algo, nos daremos cuenta que en el caso de los icones todavía es una fortaleza guerrera, todavía es una fortaleza física porque toman por asalto la isla, derrotan
a los habitantes de la isla, se apoderan de las mujeres, se apoderan del botín. Todavía es una fortaleza física que lo vincula inevitablemente con los acontecimientos de Troya. O sea, la transformación que está efectuando Odiseo a partir de este retorno todavía no muestra rasgos distintos a la condición heroica, aristocrática de la guerra, ¿no? Del combate bélico. Pero eso ya es una prueba de fortaleza física. Es algo que le permite a Odiseo afirmarse exactamente en esa capacidad, no tan solo mental, porque probablemente siempre se ha tratado a Odiseo desde esa perspectiva de la astucia y se olvida quizá también sus grandes dotes físicas, y en este caso lo que vemos es que el Nostos implica exactamente un viaje en donde la fortaleza del cuerpo, la prueba de la resistencia de la corporalidad es fundamental. Entonces, si entendemos el Nostos como este retorno a el lugar de origen, pero es un retorno en donde ciertamente se tienen que dar diversos elementos para que el Nostos se cumpla, ¿no? Para que el Nostos se efectúe en la plenitud del término griego. Como apuntábamos hace un momento, pues ciertamente está esa fortaleza física de Odiseo, pero también está su resistencia y también, por supuesto, está el reconocimiento del lugar al cual debe arribar. Ahorita que leamos los pasajes que he seleccionado y que, bueno, me parece que pues todo el canto es sumamente exquisito en ese sentido, y cada una de las historias pues permiten exactamente ir detectando esos elementos. Pues quizá hoy podamos leer una o dos de estas peripecias y probablemente en la siguiente sesión leamos algunas otras, ¿no? Porque en la medida entonces en que reconocemos el aspecto físico, nos damos cuenta que aparte de la fortaleza del héroe, también juegan un papel muy interesante los diversos elementos geográficos a partir de los cuales se orienta tanto la intención del retorno como, por supuesto, la intención de cada uno de los lugares en donde llega. Entonces, el espacio y el tiempo juegan un papel fundamental porque, pues vaya, es lo que orienta al héroe al regreso, al retorno, ¿no? Eso por una parte. Pero por otra parte, el Nostos tiene un componente bastante interesante, que es el componente espiritual. Yo traté de rastrearlo en algunos estudiosos y encontré, ¿no?, una serie de elementos que me parece importante poner sobre la mesa para que a partir de ahí podamos pues dialogar en torno a esto. Por un lado, el Nostos, desde sus implicaciones espirituales, implica una transformación. Algunos de nosotros quizá podamos recordar o conozcamos este texto de Peter Kingsley, ¿no? Los oscuros lugares del saber, en donde uno de los elementos que trabaja es precisamente el morir antes de morir, ¿no? Como una especie de muerte a un cierto tipo de vida y una especie de renacimiento espiritual, pero también vital, a otro tipo de existencia. El Nostos, desde esta perspectiva, implica eso. De hecho, ya veíamos cómo
en los pasajes anteriores, en los cantos anteriores, Odiseo va efectuando un acercamiento respecto a otras posibilidades de vida. Y lo comentábamos en las sesiones anteriores, cuando contemplando precisamente la isla de Alcino, ¿no? El lugar en donde está ubicado el reino de Alcino, pues lo que encontramos es que se maravilla de que haya otro tipo de existencia, otra posibilidad de existencia en donde la guerra no es el elemento fundamental. Entonces, el nostos espiritual, por un lado, implica la muerte del guerrero, la muerte de este hombre que durante mucho tiempo su existencia ha estado marcada por la acción bélica, por las grandes hazañas que han conseguido en Troya y que todavía en la isla de los Cicones efectúa, y luego vemos cómo eso se va transformando precisamente en virtud de, de un renacimiento. Entonces es esa transición de que en algún momento cuando Odiseo está en la isla de Calipso, ha estado en una especie de muerte, y después vemos cómo esto se va de alguna forma desarrollando para arribar en última instancia en esta transición que es muy clara en este canto entre nadie y lo que después vendrá a señalarse como Odiseo, ¿no? Esta implicación espiritual del nostos podríamos entenderlo quizá como una especie de viaje del alma o viaje de la mentalidad, de la mente, de la inteligencia, ¿no? Porque lo que vemos es que hay una transformación bastante significativa, y en ese sentido, si bien es cierto que Odiseo recupera su memoria, nos damos cuenta que esa memoria que va recuperando, ese vencer al Eteo, al olvido, por un lado es una recuperación de sus grandes hazañas, claro, pero por el otro lado, por supuesto, ¿no? Es una especie de superación de de los diversos extravíos que se dan en la ibris y que todavía se hacen patentes en cada uno de los momentos de esta especie de transformación o de este renacimiento. Por eso entonces me parece importante que a partir de este nostos espiritual, este retorno, pues vaya, podamos tematizarlo y quizá con la participación de todos, pues enriquecerlo. Porque ¿qué implica el nostos? Por un lado implica la recuperación de la identidad, ¿no? Es decir, en la isla de Calipso, Odiseo está olvidado. En el castillo de Alcino, Odiseo es alguien que todavía no manifiesta su identidad, y en este canto manifiesta ya su identidad en el canto 9, pero que es una identidad que se ha venido transformando a partir de todas las pruebas por las que ha pasado. Y en ese sentido, claro, es muy evidente, ¿no?, que el Odiseo que está narrando ya sus aventuras no es el mismo Odiseo que estaba combatiendo en Troya. Por eso la recuperación de la memoria implica exactamente que esa transformación espiritual es como una especie de morir a una cierta conducta, a un cierto etos, y renacer en otro etos, ¿no? Para que se dé esa transformación, pues parece ser que cada una de las etapas de sufrimiento por las cuales va pasando Odiseo juegan un papel fundamental. Y todo esto, ¿no?, se vincula, por un lado, con esa recuperación de sus hazañas o por la recuperación de la gloria, de la fama,
a partir de sus hazañas y de su identidad, pero inevitablemente también se vincula con la recuperación del oikos, ¿no? Del hogar, porque el objetivo es ese. Así como físicamente se tiene que llegar nuevamente a Ítaca, a nivel espiritual, el retorno, el nostos, tiene que permitir la restauración del hogar, del oikos que tematizábamos ya en algunos cantos anteriormente, y que es precisamente lo que está en riesgo a partir de la ausencia. Cuando Penélope dialogaba con Telémaco respecto a el acecho que tenían del castillo y del propio reino en función de los pretendientes, era porque el hogar, el oikos, se estaba desquebrajando. Y la memoria, ¿no? O sea, esta recuperación de la memoria no tan solo implica la recuperación de los hechos acaecidos en Troya, sino también de lo que ha dejado en su lugar de origen. Y si ustedes se dan cuenta, o me parece que es posible detectarlo, en función precisamente de la descripción que hace de Ítaca cuando se identifica ante la corte de Alcino. Por un lado dice, por supuesto, su nombre, dice su árbol genealógico, su procedencia, pero en la última parte de esa descripción podemos observar cómo da datos muy concretos de lo que es Ítaca, de los lugares, de las islas que domina y que integran el reino y lo que cada una de ellas representa. Entonces el nostos, desde esa perspectiva, ¿no? Permite que esa recuperación de la memoria impulse el retorno de. Sin esa memoria, o sea, sin recordar el hogar, sin recordar el oikos, pues la memoria se queda corta. La memoria, por supuesto, no haría posible el retorno. Otro elemento que es fundamental en esto del nostos es pues el hecho de que hay alguien que lo espera, ¿no? O sea, de que al final el oikos o el hogar, el reino, siguen de alguna forma reclamando su presencia. Entonces hay una especie de conexión entre el deseo de retorno de Odiseo y el deseo de que retorne Odiseo, tanto de Telémaco como de Penélope. Y todo eso es el nostos, o sea, el nostos no es solo el hecho de hacer el viaje de un lugar a otro después de haberse extraviado durante mucho tiempo, sino que implica todas esas características, o al menos son algunas de las que yo encontré y que por supuesto se pueden de alguna forma pues enriquecer a partir de la lectura que ustedes han efectuado. Quiero terminar esta parte de la tematización del nostos en función de una palabra que los estudiosos señalan, ¿no? Que es fundamental para entender este canto, que es el concepto de nostalgia, que une exactamente las dos cosas, ¿no? Por un lado, el nostos como regreso, como retorno, tanto físico como espiritual, pero por el otro lado, el otro componente de la palabra, del término actual de nostalgia, como el algos, ¿no? En el sentido del dolor. Entonces, esta conexión de estos dos elementos es lo que permite entender pues el impulso que experimenta o algunas de las aristas que permiten entender el impulso que experimenta Odiseo para continuar el proceso de retorno en función precisamente de todas las pruebas por las que va efectuando su retorno, y que no son otra cosa sino una exigencia de transformación
en función de la ibris en la que han caído los aqueos al momento de tomar Troya y, por supuesto, de las acciones que ha propuesto Odiseo en su capacidad de inteligencia, de recursos para tomar Troya, que conllevaron inevitablemente pues, la muerte de los troyanos, de las mujeres, de los niños, y que eso desemboca, ¿no?, en una molestia, en un enojo de la divinidad. Entonces, todo esto tiene que ver y es importante que nosotros quizá lo tomemos en cuenta para entender cada uno de los pasajes de la narración, de los momentos de la narración por los cuales transita el canto. Bueno, esto es como la primera parte que quería tocar. No sé si tengan alguna aportación, algún comentario respecto a esto. Adelante. Sí, adelante, José Luis. Hola, hola. Sí, mi comentario va justamente en virtud de este tema que mencionas a propósito de la espiritualidad. Desde la sesión pasada, igual me surgió la duda si realmente ya inicia como tal la espiritualidad con este Ulises, ¿no? Aquí en la Odisea. Porque pues obviamente es un ejercicio de introspección el que él hace, es un ejercicio también de una suerte. Pues propiamente hablando de metamorfosis existencial, de transformación, de forma de ser, de dejar digámoslo así, este talante bélico, este talante incontrolable, esta ibris, esta desmesura, para finalmente acceder a una suerte, pues de estado, pues de sabiduría, de mesura, ¿no? De tranquilidad, de armonía y demás. Pero bueno, a mí me queda la duda si realmente se logra en Ulises y también en Homero ya esta suerte de pues de espiritualidad, hablando como transformación. A mi entender, todavía no se logra. Yo creo que ya es un intento pues de hacerlo, pero todavía no se logra del todo. Y no se logra del todo justamente porque él actúa o trata de ahora hacer el bien, no precisamente porque esto nazca de él, sino simple y llanamente porque está obedeciendo a un mandato divino, ¿no? Y para mi entender, no se logra dar el brinco hacia la ética, sino que todavía se queda, digámoslo así, en el estadio moral, ¿no? Porque básicamente todo lo que está haciendo es por mandato. Entonces me parece que todavía se queda como a medio camino, a mi entender, parece que con esta figura de Ulises todavía no amanece como tal la ética ni la espiritualidad. Por ahí comienza como a asomarse, pero parece que no se logra, ¿no? Incluso la hospitalidad y todas estas cuestiones de que se habla, pues las hace, pero no porque nazca de él, ¿no? Sino simple y llanamente porque es un mandato, es un imperativo divino. Y bueno, es como la duda que tengo, ¿no? A mi entender ya comienza la espiritualidad, pero no se logra del todo. No sé si nos quieras comentar algo más. Claro, ¿no? Es interesante lo que planteas y me parece que podemos retomar aquí algunas de las aseveraciones que nos hacía Noé en las dos sesiones anteriores, porque ciertamente quizá haya necesidad de desprendernos, ¿no?, de todas esas múltiples capas de cultura que tenemos encima para poder acercarnos respecto a pues cómo lo está planteando Homero. Eh, ya en algunos momentos hemos visto pues como la necesidad de explicarnos en qué momento se hace la transición, por ejemplo, de la Edo, ¿no? Tú tematizabas en la sesión anterior y comentábamos algo sobre eso, de un individuo que en la medida en que se niega a la distracción mundana, ¿no?, que podríamos decirlo en términos actuales, a esta vida apegada a cosas superficiales, puede mirar algo más profundo, puede observar algo que pertenece a la esencia humana y la describe a partir del mito y a partir de ahí pues nos da una especie de descripción de lo que es el humano. Eh, en algún momento hemos también retomado la frase de Antonio Lastra, ¿no?,
los grandes libros no son aquellos que nosotros leemos, claro, no en el sentido de que no revisemos lo que dicen, ¿no? Sino son aquellos libros que nos leen como humanos y por lo tanto nos dan rasgos esenciales, ¿no?, del ser humano que por supuesto se ubican al interior de un contexto, de una etapa histórica y probablemente quizá lo que tendríamos que entender es en qué consiste la espiritualidad homérica, porque ciertamente no es la espiritualidad filosófica, no es por supuesto la espiritualidad órfica o religiosa, pero no obstante la relación entre la ibris y la purificación me parece que apunta hacia un tránsito de una existencia a otro tipo de existencia. O sea, el hecho de que en cada uno de los cantos de la Ilíada veamos cómo la ibris desemboca en tragedia y cómo esa tragedia trae una serie de consecuencias terribles, inevitablemente nos tiene que hacer reflexionar sobre la consecuencia de nuestros actos, ¿no? Y lo que vemos aquí es que Odiseo hace una transición del etos bélico, en donde la astucia está al servicio de la victoria, en donde la astucia está al servicio precisamente de obtener el dominio, de derrocar al enemigo, a una astucia que tiene como objetivo la restauración del reino. Y me parece que hay una transición bastante interesante. Yo no, también, al igual que tú, me cuesta entender todavía muy bien en qué consiste esta transición espiritual, pero sí me parece que hay una gran diferencia entre un hombre afanado en destruir Troya y un hombre afanado en reconstruir Ítaca. Por eso es que el oikos juega un papel fundamental en el Nostos, porque el retorno tiene como objetivo precisamente la reconstrucción de Ítaca para que él pueda entonces recuperar tres cosas que ha perdido. La primera, su condición como rey. La segunda, su condición como esposo. Y la tercera, su condición como padre. Son tres elementos fundamentales en donde, si bien es cierto que eso se puede dar también en un ámbito de la epopeya, ¿no? No cabe duda que el hecho de ir a la guerra de Troya implicó su sacrificio. Entonces, quizá, y no sé si aquí nos puede ayudar Mariano, Noé o cualquiera de los compañeros para poder clarificar un poco más de qué espiritualidad estaríamos hablando y cómo esa espiritualidad al final se hace patente exactamente en estas implicaciones espirituales del Nostos, porque en realidad es un viaje del alma. Claro, no es como el platónico, no es como el de Parménides. Es decir, quizá tendríamos, y por eso retomaba las palabras de Noé, desprendernos de esas capas que de pronto nos impedirían, ¿no?, captar esa transformación espiritual. Pero, por ejemplo, si lo vemos a partir de los trágicos, y Mariano en algún momento nos los explicaba, ¿no?, pues sí nos damos cuenta que en la medida en que somos conscientes de que la ibris inevitablemente siempre termina en tragedia, algo incita, algo transforma. Y quizá entonces estemos hablando de esa espiritualidad. Todavía no es una espiritualidad como la van a desarrollar la filosofía, como la va a desarrollar quizá la religión judeocristiana, ¿no? Pero sí hay, me parece, una transformación espiritual. No sé, Noé, si nos pudieses ayudar, Mariano o cualquiera de los compañeros respecto a su lectura, porque es un tema, sin duda alguna, interesante y que, bueno, quizá nos permita una mejor comprensión de este canto y, por supuesto, de la Odisea. Bien, si me permiten, para agregar un poco a lo que se está charlando, es importante la temática, puesto que son las implicaciones propias de
los dilemas de la naturaleza humana que pues están a la base de toda la reflexión filosófica, de toda la reflexión artística, un poco para tratar de responder a la pregunta de qué es el hombre, cuál es su sentido. Y en este sentido, pues podemos recordar que Ulises parte de Ítaca hacia una guerra. Hay un deseo que lo mueve. Ese deseo es conocer otros horizontes, hacerse de un hombre más respetable, eh, de hacerse de una riqueza más amplia, eh, poniendo en juego todo su inteligencia que la divinidad le ha dotado. Ulises tenía todo en casa, tenía a Penélope, tenía pequeño a Patroclo, tenía una mascota, tenía un reinado. Él era allí en Ítaca. Cuando se va a la guerra comienza a perder esa identidad que le da sentido a él mismo. Pierde todo eso por las distintas etapas que tiene en ese camino hacia Troya y de regreso él se convierte en el hombre más sufriente. En el primer verso de este canto 9 dice algo muy significativo, ¿no? Dice, eh, dice, contestando a su vez, dijo Ulises el rico en ingenios, precio honor de tus hombres, Alcino, Señor poderoso. Halagüeño es sin duda escuchar a un cantor como este, semejante en su voz a los dioses. Yo pienso de cierto que el extremo de toda aventura se da solo cuando la alegría se extiende en las gentes y están los que comen, ¿sí? Describe el ambiente de jovialidad que hay en una mesa, en un lugar donde él va de regreso. Sin embargo, porque él es consciente de que él es un fardo de lutos y congojas. Lo dice adelante, ¿no? Le dice al Alcino, mas tu alma te incita a pedirme que cuente mis lutos y congojas. Esto da que pensar que el hombre, Ulises, no soporta ya el sufrimiento. Es decir, una existencia con una carga a cuestas de infinidad de lutos y congojas, en algún momento se tiene que acabar. Y esto solamente puede ser llevado a cabo a partir de que existen guías como Néstor y como el propio Alcino, ¿sí? Que les van guiando de tal manera que tienen que hacer varias paradas, varios estadios, detenerse en varios sitios para poder reflexionar sobre lo que ellos son, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, pensar ante la ibris que puede despertar Calipso o Circe, ¿sí? O sea, toda esta desmesura se planteaba la sesión anterior del erotismo que puede despertar Calipso. De cierta manera, Ulises es la representación de esta transformación que logra hacer en esta introspección ante Calipso. Muere a la ibris, muere a los hábitos de esta ibris que lo llevaron a perder su identidad, es decir, a Penélope y a Ítaca. Entonces, el tránsito de regreso es un viaje, de cierta manera, del alma, para seguir con los conceptos que ahora estamos manejando, poder seguir con la trayectoria que seguramente que era una práctica muy común en la época de Homero. Ulises solamente pues es la representación de una práctica constante de introspección, del conócete a ti mismo, a partir de enfrentarse más adelante, por ejemplo, se enfrenta con la propia bestialidad, con la desmesura, con los cíclopes, y después pierde su barco y pierde a todos sus amigos, es decir, tiene que ir despojándose de todas las cosas
hasta darse cuenta de que no son esas cosas lo que determina al hombre, sino que es algo más profundo, por decir alguna manera. Entonces, este sería por el momento, bueno, pues el lance reflexivo al que pues me atrevo y que seguramente pues ustedes pueden agregar algo más hasta ahora. Gracias. Sí, no sé si alguien más quiere participar sobre esta temática. Sí, adelante, Mariano. Pues si algo pudiera yo añadir a tu inquietud de la espiritualidad, sobre todo antigua, en este caso de lo griego, de estos relatos heroicos, yo lo analogaría y daría cierto paralelo al viaje de los argonautas con Jasón. Evidentemente, ese viaje es un viaje de conquista, de logro. En ciertas cosas lo analogarían al sentido de que Jasón también se aventura en ciertas islas y ciertos momentos en los que establece desafíos y, y escenas en las que se obstruye su viaje, aunado, digamos, al logro y a la conquista de Bellocino de Oro, que sería parte de, del requisito para reconquistar su reino. En este caso, pues Ulises, desde un principio es un héroe que está arraigado a su tierra, arraigado a su origen, y la fractura de haberse alejado, lo deja totalmente insatisfecho, incompleto, es decir, la guerra fue vana, más aún cuando genera esta empatía, esta comunión con los enemigos que también lo hace entrar en llanto, a propósito de ver las dos partes y antagónicas y llorar por esa unidad, sería esta parte de la compasión. Y realmente la ascendencia del sufrimiento va gradualmente de tal manera que de lo que había señalado respecto a la tragedia, que era el origen de la sabiduría y del conocimiento trágico es precisamente el sufrimiento. Y aquí está arraigado en ese sufrimiento de ese reconocimiento de sí. No podemos negar que en Edipo es también una búsqueda de su identidad, una búsqueda de su origen, una búsqueda no una búsqueda, sino una búsqueda inconsciente, un destino que inconscientemente va a reencontrar su identidad. En este caso, como bien dice Josué, se va desmantelando muchas de sus falsas identidades y va reencontrándose después de el caso más bien las escenas más significativas son la isla de Circe y la de Calipso, en todo caso, el canto de las sirenas, son representativas de esa autoproyección inconsciente o esa proyección de donde lo que te obstruye, lo que te detiene, lo que te impide lograr una visión más espiritual, son ciertas vulnerabilidades en las cuales tienes que romper. No podemos negar que estaba encantado con la isla de Calipso, no podemos negar que pudiera cautivarse en un sentido mortal con el canto de las sirenas, que por cierto se vuelve arquetípico para todo tipo de obstrucción espiritual que te dispersa, que te distrae, que te bloquea. Y todos y cada uno pues, es una cuestión de volver a encontrar eso que tú creías que eras, pero que no lo eres, pero que en el fondo tienes que transitar para completarse con tu origen. El origen aquí se vuelve como el absoluto de principio y fin, alfa y omega. Ahí de donde nace, ahí tiene que retornar.
solamente que transformado, transfigurado, con una luz diferente, y no representa más que el viaje iniciático del arquetipo del chamán o el arquetipo pues el arquetipo del iniciado, precisamente, del que pasa profanamente o más bien noviciamente en un ritual y genera un viaje. En este caso, el viaje no es nada más, es paralelamente una aventura mítica, simbólica, y simultáneamente una aventura espiritual. De tal manera que va a llegar transformado. O sea, yo pienso, el núcleo mítico más originario sería Gilgamesh, que es un tirano al principio, pero después de buscar la planta de inmortalidad por haber encontrado una amistad y se le murió la amistad, por ciertos distractores pierde esa planta y se reconoce mortal, vulnerable, pero con una espiritualidad más digna para dirigir a su pueblo de manera más cabal. Y en este caso, pues Odiseo representa esas capas, esas facetas, es lo que yo pudiera añadir nada más. Gracias, Mariano. Sí, adelante, José Luis. Hola, hola. Sí, bueno, a mí aún así me sigue quedando la duda de hasta qué punto se quedó este personaje Ulises y también Homero respecto a la sabiduría, respecto a la transformación, porque si bien es cierto que Ulises, metafóricamente hablando, y no creo que solo metafóricamente hablando, bueno, se va desprendiendo de algunas, digámoslo así, capas suyas de la identidad, justamente se va desprendiendo de ellas como si fuera una suerte de serpiente y va mudando de piel y parece que si al final sí iba a acceder hacia la sabiduría, ¿no? Pero a mi entender no lo logra, ¿no? Porque, bueno, él justamente cuando llega a Ítaca, pues parece que la Ibris vuelve a ser de las suyas, ¿no? Y Claro. parece que este proceso de transformación, de modificación, de mesura, de armonía, ¿no? Justamente esta racionalidad que propiamente se iba gestionando en él, pero racionalidad entendida no como astucia, sino más bien como de alguna, como una suerte de acercamiento hacia la ética, a mi entender parece que hacia el final se desmorona, ¿no? Y bueno, yo al menos de bote pronto la conclusión que puedo llegar es que a mí Homero, a mí de alguna manera o de muchas maneras Homero como que me comunica que el ser humano, bueno, en este caso el arquetipo de Ulises, parece que no aprende del todo, ¿no? Que quizá ese sería como esta metáfora de que el ser humano o que al ser humano le es imposible acariciar la sabiduría, ¿no? Y justamente porque cuando se intenta desprender de un vicio, pues ya hay formados 10 más, ¿no? Acechándolos. Entonces, cuando creemos que nos hemos desprendido de un vicio, pues en realidad nos han, pues hemos sido, pillados por una centena más de vicios, ¿no? Y más adelante ya con la tragedia, sobre todo con Sófocles, Sófocles sí dice, bueno, sí se adquiere la sabiduría, el conocimiento, el saber, que todavía no del brinco hacia la ética, pero ya se da este brinco de alguna manera hacia la sabiduría, pero esa sabiduría sí ha de pagar con el sufrimiento, a mi entender, el buen de Ulises, como que sería como este ser humano que no sé si entendió la lección, ¿no? Parece que por momentos sí la entiende, como por momentos es muy empático y hacia el final, pues es justamente víctima de la ibris, ¿no? Justamente cuando llega, mata a estos, pues a las personas que acechaban a su mujer, pues como que uno se queda pensando y diciendo, bueno, como que no era para tanto, ¿no? Bueno, mí al menos esa es como la impresión que, pues, que propiamente me deja hacia el final, ¿no? Como que iba en buen camino y hacia el final, pues, se quedó atorado. Gracias. Claro, sí, gracias. Interesante, da para pensar. No sé si alguien más quiera participar, tomar la palabra. Sí, adelante, Carolina.
Sí, igual yo tenía la misma duda porque Odiseo pues se mete en todos estos problemas principalmente por su orgullo, porque es un personaje con muchas deficiencias al principio cuando viene de regreso de Troya. Incluso con los traumas de la guerra parece no haber aprendido que es bueno ser parte de la humildad, especialmente como un capitán, para que su tripulación pueda confiar y declinarse más en él. Así que me parece un personaje muy complejo en el sentido de que no hay que es muy ambiguo moralmente, pero sí me parece que al regreso de Ítaca no, incluso hay una transformación, no hay un aprendizaje como tal por parte del personaje más, sino es que se adapta al entorno para sobrevivir. Sí, claro, pero no olvidemos que el Nostos es eso, sobrevivencia. Y hay una clara oposición entre la concepción que se tiene de gloria en la Ilíada, ¿no? De la gloria, de la fama, porque es precisamente una muerte heroica. O sea, Aquiles queda en la memoria porque lleva a cabo, ¿no? Estas grandes acciones a favor del ejército aqueo, pero no olvidemos que muere. Y el Nostos es la afirmación de la vida. O sea, Ulises o Odiseo no están pretendiendo lo mismo que pretende Aquiles. Entonces, sería interesante y es muy rico en ese sentido y claro, no es un personaje sencillo, ni mucho menos es algo que se pueda interpretar así como a las primeras, pero sí hay una gran diferencia entre un nostos visto como afirmación de la supervivencia, como afirmación de la vida para retornar, como decía Mariano, hacia el origen, y luego la acción. Entiendo, y a mí también me pasa eso, lo que comentaba José Luis, que retorna a Ítaca y pareciera que la ibris, ¿no? Es nuevamente la manera de actuar de Odiseo, pero aquí no olvidemos que la ibris está de parte de los pretendientes, en la medida precisamente en que han sido incapaces, ¿no? De contener tanto sus deseos eróticos como a la vez sus deseos de posesionarse del reino, de las riquezas. Y entonces, más bien, quizá podríamos entender que el acto final de Odiseo es una restauración del orden y ya no un ejercicio de destrucción. Entonces, sí, es complicado y por eso comentaba, ¿no? La necesidad que bien señalaba Noé de desprendernos de esta forma de concebir la espiritualidad como una transformación total, como un tránsito así absoluto, ¿no? De una forma de vida y renacer en otra forma de vida, porque probablemente también eso es engañoso. Es decir, en filosofía de pronto pareciera que se apuesta, ¿no? Por una transformación radical, pero nunca se alcanza. Entonces, esa ambigüedad de la que habla José Luis, esa ambigüedad de la que habla Carolina, probablemente es constitutiva del ser humano. Y en ese sentido, Homero dice, pasa esto, ¿no? Sí se intenta, sí hay una transformación, pero eso no significa que se acceda a algo que podríamos entender como pureza, ¿no? Como santidad, como una condición angelical, porque a mi manera de ver, sí hay una transición de un individuo que destruye a un individuo que restaura lo que él mismo puso en riesgo a partir de su participación en el ejército y su partida, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a intentar comprenderlo a partir de la lectura del primer pasaje. No sé si nos puedas apoyar, Noé, con compartir pantalla. Vamos a leer del verso 1 al verso 36, 37, que es, me parece, el primer pasaje que del 1 al 30 y tantos, ¿vale? Si alguien nos quiere apoyar con la lectura.
Bien, si quieres leo. Ok, adelante. Contestando a su vez, dijo Ulises, el rico en ingenios, precio y honor de tus hombres, Alcino, señor poderoso. Halagueño es sin duda escuchar a un cantor como este, semejante en su voz a los dioses. Yo pienso de cierto que el extremo de toda aventura se da solo cuando la alegría se extiende en las gentes, y están los que comen uno al lado del otro sentados en fila, a lo largo de la sala, escuchando al aedo, delante las mesas, ven repletas de carnes y pan, y el copero le saca de la gruesa crátera el licor y lo escancia en las copas. Nada encuentro pensando entre mí más hermoso y más grato, mas tu alma te incita a pedirme que cuente mis lutos y congojas, a fin de que llore con más desconsuelo. ¿Y por dónde empezar mi relato? ¿Por dónde acabarlo? Cuando tantos pesares me han dado los dioses celestes. Ante todo mi nombre os diré, que también de vosotros conocido se haga, y si escapo al destino, que huésped vuestro siempre sea yo, por muy lejos que queden mis casas. Soy Ulises Laertiada, famoso entre todas las gentes por mis muchos ardides. Mi gloria ha subido hasta el cielo, mi mansión está en Ítaca, insigne en el mar, pues en ella alza el mérito excelso sus bosques de trémulas hojas. Muchas islas también habitadas se agrupan en torno, tales Sama y Duliquio, constante poblada de selvas. Baja es Ítaca, empero, y respuesta en las sombras de ocaso. Ve a las otras alzarse del lado del sol y la aurora. Aunque abrupta, sustenta valientes muchachos. No hay nada que se muestre de amable a mis ojos igual que mi tierra. La divina entre diosas Calipso retúvome un tiempo en sus cóncavas grutas, ansiosa de hacerme su esposo, y asimismo la ninfa de Ea, la pérfida Circe, pretendió que cautivo en sus alas casara con ella, mas ni una ni otra dobló el corazón en mi pecho, porque nada es más dulce que el propio país y los padres, aunque alguien habite una rica, opulenta morada en extraña región, sin estar con los suyos. Mas sea, el relato os haré de mi vuelta de tierras de Troya, que entre innúmeras penas y duelos me impuso el gran Zeus. Hasta Ahí ahí. está bien. Gracias, Noé. No sé qué impresión les cause, pero a mí me llamó mucho la atención estos versos que me parece que orientan muy claramente el retorno de Odiseo y señalan con toda claridad la intencionalidad que tiene, ¿no? Dice, yo pienso de cierto que el extremo de toda aventura se da solo cuando la alegría se extiende en las gentes y están los que comen uno al lado del otro, sentados en fila, a lo largo de la sala, escuchando al aedo. Delante las mesas ven repletas de carnes y pan, y el copero les saca de la gruesa crátera el licor y lo escancia en las copas. Nada encuentro pensando entre mí más hermoso y más grato. O sea, es el objetivo de la restauración, ¿no? Es el punto hacia el cual el Nostos tiende. O sea, probablemente lo leo desde una perspectiva demasiado errónea, pero a mí me parece que es exactamente la transformación de la que se habla en el sentido de las consecuencias espirituales. O sea, ya no vemos en Odiseo ese afán de destrucción.
Ahora lo que pretende es que después de haber hecho todo el recorrido, después de haber vivido tantas peripecias, su alma se purifique de tal manera que entonces cuando retorne a su reino, inevitablemente instaure ese orden. Porque si bien hay un desorden a nivel del oikos, a nivel del hogar, a nivel del reino, ¿no? También hay un desorden a nivel de las fuerzas de la naturaleza. O sea, recordemos que ha sido perseguido por los vientos, ha sido perseguido por Poseidón. Entonces eso apunta exactamente a un desorden que probablemente ha sido creado por su ibris, o que en Homero me parece que se puede leer desde esa perspectiva. O sea, es la ibris la que causa el desorden, y la transformación implica entonces el reconocimiento de la importancia del orden y de cómo poder restaurarlo. O sea, no sé si el elogio solamente quede, ¿no?, respecto al reino de Alcino, o si el elogio sea al mismo tiempo una aspiración que se tiene que efectuar en el propio reino de Odiseo. Porque, digo, después viene toda esta cuestión de pues, describir su genealogía, de los sufrimientos, ¿no? La descripción de Ítaca con cada uno de los elementos que lo constituyen y que constituyen a la vez el reino, en donde, digo, si rastreamos, por ejemplo, pues lo que representa Sama, lo que representa Duliquio, ¿no?, lo que representa Sante, es inevitablemente esta mezcla de elementos geográficos que hacen que Odiseo experimente exactamente el deseo de retorno, el anhelo de retorno. Pero luego, en la parte final, ¿no?, que de lo que leía Noé, dice, aunque abrupta, sustenta valientes muchachos. No hay nada que se muestre de amable a mis ojos igual que mi tierra. La divina entre diosas Calipso retúvome un tiempo en sus cóncavas grutas, ansiosa de hacerme su esposo, y asimismo la ninfa de Ea, la pérfida Circe, pretendió que, cautivo en sus alas, casara con ella. Mas ni una ni otra dobló el corazón en mi pecho, porque nada es más dulce que el propio país y los padres, aunque alguien habite una rica opulenta morada en extraña región, sin estar con los suyos. Mas ea, el relato os haré de mi vuelta de tierras de Troya, que entre innúmeras penas y duelos me impuso el gran Zeus. Me parece que en este primer parlamento de Odiseo se marca exactamente el horizonte del recorrido que hay que efectuar, pero no tan solo en el sentido físico, geográfico, sino también en el sentido espiritual, del que hablaba hace un momento cuando tematizaba lo del Nostos. Y entonces hay un anhelo de orden, ya no hay un anhelo de desorden. Y ciertamente, como decía Carolina, o sea, pero vamos a ir viendo que en cada uno de los obstáculos que va encontrando, en cada una de las pruebas, ¿no?, inevitablemente va surgiendo todavía este trabajo respecto a la ibris, porque no es como una especie de toque de varita mágica. Lo que decía Mariano hace un momento, ¿no? O sea, implica exactamente un ascenso gradual. Y ciertamente podemos dudar si eso es todavía una espiritualidad o es una espiritualidad, una transformación espiritual, pero al menos sí podemos hablar, ¿no?, de que algo cambia en el héroe. Está queriendo dos cosas: vivir y regresar a Ítaca para restaurar el orden. En la Ilíada, los héroes prefieren morir para alcanzar fama eterna
y, por supuesto, destruir. Es así como dos horizontes distintos que nos permiten comprender quizá algunas de las diferencias entre la Ilíada y la Odisea. Pero bueno, no sé ustedes cómo lo ven. Seguramente tendrán sus puntos de vista, Jaime, Marco, Gael, Ale, Oscar, el propio Noé. ¿Qué nos comentan al respecto? ¿No? ¿Nada? ¿Se Bueno, escucha? Sí, adelante, adelante, Oscar. Oscar. Bueno, buenas noches. Pues sí, me parece esta parte bien importante porque aquí es por primera vez que en esta parte de la diégesis o de la historia del regreso de Odiseo, es que los demás saben de Odiseo. O sea, nadie más sabe quién es. Hasta aquí todos los demás ignoran quién es, qué pasó, si estuvo perdido, con quién estuvo, qué es lo que le pasó, cuáles son sus peripecias. O sea, hasta aquí solo él, solo él sabe, ¿no? Los demás no saben nada de él. Entonces hay una especie de, siento que se encuentra en este lugar donde, donde siente que está ya más cerca de su casa, porque empieza a ver estas bondades. La bondad, por ejemplo, que le hace es, el canto de la Edo, pues las viandas, como todo el ambiente, todo este gozo del, de la bienvenida o de la hospitalidad que le dan. Entonces, sí me parece que ya hay un claro, una clara nostalgia, ¿no? Así ya más, ya siente un pie cerca de su casa, ¿no? Entonces, sí, efectivamente a mí me gusta esta parte como inicia, porque también dice que hay algo que no hay, que es demasiado agradable, dice, por lo menos en esta traducción, no creo que haya cosa tan agradable como escuchar a la Edo. Entonces dice que no haya cosa tan agradable como escuchar a la Edo. Entonces, escuchar a la Edo es también escuchar, em, pues, este carácter digamos, de que ya está pasando, se están pasando estas dificultades para llegar a su casa, ¿no? Yo solamente quería comentar esto respecto al inicio. Vale. Sí, Noé, ¿ibas a comentar algo? Sí, obviamente esta parte que mencionas, como el nostos, el- la voluntad de regreso, es inseparable del dolor, como mencionabas, acerca de la nostalgia. Sin embargo, este término de nostalgia es muy reciente, no aparece propiamente en Homero como el dolor por el regreso, pero el hecho de que no aparezca no significa que haya esa necesidad. Recordemos que la aparición o la declaración de quién es Odiseo se ha venido preparando durante 8 cantos, se ha postergado, porque lo que ha pasado con Odiseo es una prolongación de la memoria que vive en el canto, obviamente. Y recordemos que el cierre con el que termina el canto 8 hace una referencia que Alcino no comprende todavía por qué Odiseo se derrama lágrima viva acerca de las historias
de Troya y las consecuencias, y es cuando hace la afirmación de que los dioses dictaron de alguna manera esas consecuencias para que los hombres aprendieran, es decir, para que descubrieran los límites de la ibris, efectivamente. Bueno, en segundo lugar, quizá abonar un poco a la noción de espiritualidad que estuvo abordándose hace unos momentos. Recordar que propiamente ese término no aparece entre los griegos como tal, sino que en lo más cercano en Homero, quiero decir, son múltiples los términos. Lo más cercano sería psique o psikai en plural, pero tiene que ver con una distinción entre el cuerpo y por otra parte el soplo divino, que no tiene nada que ver con alma o lo que nosotros entendemos por alma. Lo que nosotros podríamos hacer referencia a un alma en Homero, algo cercano a nuestra consideración contemporánea, tiene diversos matices, como nos, por ejemplo, como frenes, y que está sumamente relacionado con Timé o con el honor. Eso es justamente lo que se puede entrenar, es justamente la inteligencia la que se puede entrenar, pero no propiamente el alma en el sentido de Sige, que no es más que un soplo de aliento, lo que mueve al cuerpo y que finalmente es lo que traspasa el cerco de los dientes, como encontramos referido en la Ilíada y también aquí en la Odisea, ya que indagando ahora un poco la presencia del término psique, por ejemplo, en la Odisea hay una referencia desde el libro 1, encuentro otra referencia en el libro 11 y quizá en el 24, cuando se hace el señalamiento de que las almas de los pretendientes son llevadas hacia el Hades. Eso es el aliento vital nada más. Pero lo que se entrena, aquello que se entrena tiene que ver con el nos o con las frenes, con la capacidad de pensar o de razonar, que no tiene nada que ver con el aliento, o al menos no del todo. Y como complemento, algo que hemos señalado desde que descubrimos el texto de Bernardo Subirón es el asunto de la individualidad. Ahora que hablaban a ese respecto, me di a la tarea de buscar un fragmento en donde efectivamente se hace este señalamiento y el propio Bernardo Subirón hace una alusión a el hecho de que los griegos no conocieran la noción de individualidad y por lo tanto tampoco esa noción de psique personal y que por lo tanto tampoco conocieran la libertad y hace un parangón con Leonardo da Vinci, por ejemplo, diciendo que pues él no pudo encontrar los señalamientos acerca o los descubrimientos acerca de cómo construir una máquina que volara, de la misma manera que los griegos homéricos no pudieron entender la noción de libertad. Entonces, me permito leer un párrafo que seguramente puede ayudar a despejar la problemática o por lo menos plantear nuevas aristas para poder abordarlo. Es de Hijos de Homero, página 281, segundo párrafo. Dice, en páginas anteriores hemos visto también que las reacciones individuales de los personajes homéricos no son imputables a ellos mismos, sino a lo que hemos llamado, siguiendo a Dodds, intervenciones psíquicas. Ante el abuso de poder de Agamenón, Aquiles reacciona basándose en su honra perdida, pues es su Timé lo que finalmente importa. La intervención de una diosa, Atenea, evita que la cólera de Aquiles dañe su Timé, pero lo importante es justamente que no es él quien elige. Aquiles no es libre, no puede ni sabe elegir, tampoco Agamenón. Todavía no se ha formado el concepto de persona individual, de sujeto, ni en el ámbito del autor ni en el de los personajes de su obra. Como todos los accidentes de la vida cotidiana pueden atribuirse a la intervención de algún dios,
el concepto de responsabilidad individual tampoco existe. Los héroes homéricos pueden llegar a sentir vergüenza por sus actos. Agamenón es un buen ejemplo, pero no culpa, pues la culpa, aunque parezca paradójico, es hija de la individualidad, o si el lector prefiere, del concepto de responsabilidad individual. Como ya hemos visto, el sentimiento de vergüenza propició la aparición de estas intervenciones externas, que en ese momento impidieron que el hombre homérico experimentara el sentimiento de responsabilidad ligado inexorablemente a la individualidad y a la libertad. En un mundo como aquel, un mundo de hierro, implacable y violento, las intervenciones psíquicas que impidieron a sus protagonistas acceder al ámbito de la libertad tranquilizaron por lo menos sus conciencias, haciendo que los dioses tomaran el protagonismo de todos los sucesos. Bueno, sigue, pero me parece que con estas pequeñas líneas podemos un tanto, quizá volver más clara la ambigüedad de por qué Odiseo no puede sentir en modo alguna una culpa, porque eso sería propio de un aprendizaje que se da después de reconocer que se ha hecho mal. Lo que sí puede reconocer en todo caso es la vergüenza, es decir, la deshonra, es aquello que los demás van a criticar en un personaje de esa talla aristocrática. Recordemos que a lo que le temen los griegos es justamente a la vergüenza, el hecho de que su valía, su timé, quede deshonrada por un acto que en todo caso les provoca vergüenza, pero en ese sentido no es culpa. Así, cuando se hace referencia al final, por ejemplo, cuando se da la matanza de los pretendientes, Odiseo no puede sentir culpa, porque en todo caso Homero nos ha preparado en los cantos anteriores todo un drama en donde se reconoce que son los pretendientes, unos jóvenes de entre 25 y 35 años, muchachos que han crecido en ausencia de Odiseo, los que han querido asesinar a su hijo. Son aquellos que le han intentado hacer desaparecer al hijo, quitarle la noción de padre, quitarle la esposa y quitarle el reino. Es decir, han intentado robarle la identidad o destruir la identidad, y por eso Odiseo no siente culpa, no siente culpa. En todo caso, podría preguntarse, ¿qué hubiera hecho uno en el caso de Odiseo cuando a uno le arrebata o intentan asesinarle a un hijo, cuando intentan quitarle a la esposa, cuando intentan quitarle al padre, es decir, cuando intentan arrebatarle toda la identidad? Bueno, ahí queda la pregunta. Las respuestas siempre son ambiguas, pero siempre hay que tener en cuenta que en el mundo de Homero, y en este caso de Odiseo, no se puede sentir culpa. Sí se puede sentir vergüenza, pero no culpa, porque finalmente Odiseo también es un títere de los dioses, como habíamos descubierto en otro momento. Bueno, esas 2 o 3 comentarios quizás sirvan para algo. Gracias. Vale. ¿Alguien más? Me quedo pensando, a partir de esta última intervención de Noé, ¿cómo interpretar entonces esas frases que encontramos tanto en la Ilíada como en la Odisea, en donde los propios dioses afirman, ¿no? Los hombres siempre le echan la culpa a los dioses sin darse cuenta que ellos son los causantes de sus desgracias. No tengo ahorita el verso, pero no obstante nos detuvimos en algún momento en esos versos porque ciertamente, por un lado, hay muchos momentos en los que la ofuscación, la ibris, ¿no?, es producto de una intervención divina, pero no podemos negar que también hay momentos en los cuales los mismos dioses se deslindan en función precisamente de que asignan un cierto grado de, no sé si responsabilidad o de elección
a partir de los cuales los seres humanos son los causantes de su propio sufrimiento. Y también son frases que están tanto en la Odisea como en la Ilíada. No recuerdo ahorita la frase por ahí, no me parece que ya exactamente eso que está, ¿no? Es de ver cómo inculpan los hombres sin tregua a los dioses, achacándonos todos sus males. Y son ellos mismos los que traen por sus propias locuras su exceso de penas. Bueno, en esa ambigüedad de la que estamos hablando, en esa dificultad que tenemos de entender lo que nos está diciendo Homero, a mí me parece que esa frase pone en cuestión quizá la propia interpretación de Soubirón, ¿no? Pues porque esto es, no sé si esto es en la Odisea, Noé, pero también está en la Ilíada. Sí, es en el canto 1 de la Odisea. ¿Sí? Entonces, ahí, por supuesto que nos daría, ¿no? Para ver qué tan aceptable o qué tan cuestionable es la interpretación que de alguna forma plantea en su momento el propio Dodd, ¿no? Y luego la retoma Subirón en el sentido de que pareciera que no habría ninguna posibilidad de responsabilidad. Es decir, podemos de alguna manera pensar que la locura, la manía, ¿no? Siempre viene a partir de una intervención divina. Pero aquí esta frase, no sé si a ustedes les pase, pero apunta directamente, y son ellos mismos los que traen por sus propias locuras. O sea, ya no es una locura, una ofuscación causada por la divinidad, sino sus propias locuras, su exceso de penas. Y vaya, pienso que da margen, ¿no? A la posibilidad quizá de otra lectura en donde no necesariamente estaríamos señalando toda ausencia de responsabilidad. No sé qué pienses, Noé, de esto. Sí, habría que revisar el verso 34, porque obviamente en esta versión de Gredos se da esa intención de una contradicción, pero podemos acudir a otra más literal, en donde dice, pues de nosotros dicen que nacen sus males, pero ellos mismos, por sus propias locuras, más dolores sufren de lo debido. Es decir, que el sufrimiento no es que se pueda extirpar de una vez por todas, sino que es el resultado de que se sufra más simplemente por no razonar bien, en el sentido de por no afinar el tino con los actos, tal como lo demandarían los dioses. Entonces, digo que seguramente tendríamos que revisar muy bien cuál es la traducción que sea más certera a esto, porque efectivamente con estos tres versos, la interpretación de Subirón, que de alguna manera persigue o se alinea con la de dos, pues parece que muestra cabalmente la contradicción, pero si atendemos a esta otra, repito, pero ellos mismos, por sus propias locuras, más dolores sufren de lo debido. Es decir, que el dolor no está exento, pero en todo caso, a partir de unos actos, puede que ese dolor sea superior al que uno le estaría destinado en cuanto los dioses o las moiras han señalado. Bueno, es lo que puedo decir. Desafortunadamente no les puedo pasar por el momento la versión acá en griego, pero, pero bueno, hay que checarla, digo, porque tal vez está allí
en una traducción que es más interpretativa que literal, o más poética que literal. Tal vez por ahí vaya. Sí, claro, y es interesante desde esa perspectiva, ¿no? Porque la traducción de cátedra que precisamente tú señalabas, cuando leímos este canto, dice, ay, ay, ¿cómo culpan los mortales a los dioses? Pues de nosotros, dicen, proceden los males. Pero también ellos, por su estupidez, soportan dolores más allá de lo que les corresponde. Entonces, es un punto en donde sí, pues digo, da para precisamente el análisis en función de lo que plantea, ¿no? Y probablemente eso aperture, como bien señalas, pues una revisión de esta interpretación que han hecho estos autores que, por supuesto, tienen su fundamento, pero que, bueno, eso señala la riqueza del texto del que estamos ocupándonos en este momento, ¿vale? Bueno, lo dejamos ahí, no creo que lo podamos resolver, pero sí podemos de alguna forma mirar esa contradicción. No sé si querías comentar algo, Mariano. Sí, yo quisiera añadir un poco a esta frase que comentan, que da pie a una historia muy antigua, muy arcaica, sentido que hace eco en la cultura griega, que es en el sentido oriental, es la idea del karma, y que olvidar el karma producto de la vidya, que es ignorancia, y del tana, que es el deseo, los hace establecer condicionalmente en cadenas de acto y efecto, ¿no? Y las consecuencias que el hombre tiene. Pero curiosamente aquí en la versión griega, porque también hay una versión oriental, ¿no? En el budismo se llaman ideas perniciosas e inútiles. El hecho del sufrimiento en vano, más allá del que ya está como un karma universal, condicionado al ser humano y las cosas. Simplemente el ser humano es agente propio de su exceso de mal. Pero solamente quiero resaltar aquí la versión perdón, griega, o el eco griego de esta sabiduría. Y digo sabiduría porque hay intrínsecamente en los mitos, hay una noción ya filosófica, podemos decir, ontológica, más allá de la cuestión mítica, en el sentido de que hay una ley inmanente que no lo pueden transgredirnos los dioses. Ya lo decíamos con respecto a la mitología griega, ¿no? Esa ley inmanente en este caso que es inexorable para la vida humana, y para los dioses incluso. Pero aquí la cuestión es el exceso. En la versión griega es el exceso, la ibris, por sus propias locuras, que sería la pérdida de juicio. Esa desmesura, ese exceso, le genera al ser humano un plus de sufrimiento más allá del que puede soportar y más allá del que le corresponde, pero además le genera un sentimiento, diríamos, de huida, porque la ignorancia no es más que huida, y de atribución de culpa, ¿no? Un antropomorfismo donde se le atribuye la culpa a los dioses y no se asume la responsabilidad. Lo que quiero decir es que hay una sabiduría antigua de que todo acto sabiamente habrá de tener sus consecuencias, y que estableciendo o despertando, que ya los filósofos primeros, y aquí ya en el mito también, la conciencia, el despertar espiritual, estamos hablando, en el caso de los primeros filósofos, la leteia, ¿no? El despertar, se rompe con ese velo. En el caso oriental igual, se quita un velo
con la conciencia. En la medida en que se halla esa apertura, se asume el dolor, se asume la responsabilidad de los propios actos y se asume la consecuencia de esa ibris, como lo está haciendo aquí Ulises, de asumir las consecuencias de tanto de su decisión de huir de su tierra para ir a la guerra, como todas sus decisiones que están cargadas de lo que obstruye, ¿no? De sus excesos desde la guerra y en regreso también. Y es precisamente por ello pues que el hombre tiende a tapar, a huir o a fugarse de ese ser agente de su propia responsabilidad. Es lo que quiero comentar nada más. Sí, de hecho, digo, no es la intención regresar al canto 1, ¿no? Pero si pueden consultarlo en la versión que tengan, las líneas que siguen adelante de lo que leíamos ahorita con Noé, cambia, transforma, digo, no sé, aquella aseveración de Subirón, ¿no? Porque dicen las líneas siguientes, después le voy a leer la versión de Cátedra y retomo los versos. Ay, ¿cómo culpan los mortales a los dioses? Pues de nosotros, dicen, proceden los males. Pero también ellos, por su estupidez, soportan dolores más allá de lo que les corresponde. Así, ahora Egisto ha desposado, cosa que no le correspondía, a la esposa legítima del Atrida, y ha matado a éste al regresar. Y eso que sabía, que moriría lamentablemente, pues le habíamos dicho, enviándole a Hermes, al vigilante Argifonte, que no le matara ni pretendiera a su esposa, que habrá una venganza por parte de Orestes cuando sea mozo y sienta nostalgia de su tierra. Así le dijo Hermes, mas con tener buenas intenciones no logró persuadir a Egisto y ahora las ha pagado todas juntas. Es decir, si interpretamos, ¿no?, que la ofuscación viene de los dioses y que no hay margen alguno para la responsabilidad, ¿cómo explicar que en este caso incluso la advertencia viene de los dioses? Y no obstante, teniendo ya como mensajero a Hermes, que es la conexión entre lo divino y lo humano, ¿no?, Egisto hace lo contrario a lo que ya la divinidad le había comunicado. Ese pequeño margen, ¿no?, ese punto de quiebra es muy problemático y quizá daría para mucho, ¿no?, el hecho de intentar clarificar de qué se trata en ese caso. Porque es un margen, pero no sé si sea elección, no sé si podamos entenderlo como este margen de disentir de los mandatos divinos, pero al final se hace patente ahí algo que no necesariamente implica un sometimiento absoluto a los designios divinos. Entonces es interesante desde esa perspectiva y vaya, pues da para mucho, pero yo espero que al menos abra este espacio de reflexión en torno a lo complicado que es entender, ¿no?, si es que hay un margen de libertad, aunque el término probablemente no exista, pero el fenómeno, como decía Mariano, ¿no?, se hace presente, o como decía Noé, ahí hay algo que se sustrae a una interpretación completamente cerrada, ¿no?, respecto a esta situación de que el destino está marcado
y de que en la medida en que está marcado, pues es imposible sustraerse a él. Bueno, percibo que podemos dejarlo por lo pronto ahí para reflexionarlo. Me gustaría que leyéramos entonces ahora la parte que tiene que ver con la experiencia que tuvo Odiseo y sus hombres con los sicones. También es una parte no muy larga, ¿no? Una aventura no muy larga, pero vaya que también está cargada de simbolismo respecto a esa, pues no sé si transformación o purificación que va experimentando Odiseo y sus hombres en la medida precisamente en que se van enfrentando a estas situaciones. Si pudieras compartir pantalla, Noé, por favor, en el verso 40-39, ¿sí? Y podemos leer, si gustan. Nos auxiliaría con la lectura José Luis, ¿puedes? Si tienes el texto a la Sí, mano, sí. por favor. ¿Es en el de Gredos o en la pantalla lo leo? El que está en la pantalla es Gredos. ¿De acuerdo? Si Es lo el... tienes a la mano en papel, pues igual es la misma versión, ¿no? Sí, dame un segundito, por favor. Es el Sí. 40, ¿verdad? 39, de la costa troyana Ok. llevónos el viento a la patria de los sícones. No lo encuentro, pero leo el de la pantalla, no pasa Ok, nada. por Vale. favor. Dice, de la costa troyana llevónos el viento a la patria de los sicones. Ísmaro, allí saqué su poblado y a los hombres di muerte. El copioso botín y mujeres con justicia partimos. Que nadie quedase sin premio. Exhórtelos al punto la rápida fuga. Mas ellos, como niños sin juicio, negáronse a oírme. Seguían en la playa bebiéndose el vino, matando sin duelo las ovejas, los bueyes rollizos de pasos de rueda. Entre tanto, los sicones daban la alarma a los suyos, que habitaban lugares vecinos allá tierra adentro. Eran más y mejores que aquellos y habían aprendido a luchar con los hombres a pie y en los carros. Vinieron con el alba en tan gran multitud cual flores y hojas trae la buena estación. Fiera suerte mandábanos Zeus, desdichados nosotros, preñada de mil pesadumbres, mantuvimos firmes el pie de las naves ligeras. Y llevando recíproca muerte, volaban las lanzas guarnecidas de puntas de bronce. Medró el santo día y seguimos frenando el tropel de la hueste contraria. Mas cayendo ya el sol, a la hora en que sueltan los bueyes, a los sicones dieron los danaos la espalda. Habían muerto 6 varones de espléndida gleba por nave. Los otros conseguimos al cabo rehuir el destino y la muerte. Ahí está bien. Navegamos después desde allí No, con la angustia ahí, en el pecho. gracias, Ok, José. sí, Ahí está bien. Sí, sí, porque es que ahí termina el episodio, ¿no? O sea, es la descripción de de esta primera prueba de retorno del Nostos, y pues me parece que hay elementos, de acuerdo a los estudiosos, que son bastante significativos. O sea, el primero de ellos es que todos o la mayoría de los estudiosos coinciden en que hay una continuidad todavía entre la mentalidad bélica de la Ilíada y lo que ocurre en este episodio, ¿no? O sea, los guerreros aqueos, los guerreros griegos, siguen comportándose como si estuvieran en la guerra. O sea, todavía no hay esa transición, y eso inevitablemente es producto de la ibris. O sea, es como el primer filtro. Recordemos que el Nostos es todo el proceso de regreso, ¿no? Desde Troya hasta Ítaca. Y por eso entonces vemos cómo, pues, al menos en este primer momento, en el momento en que arriban a Ísmaro,
la tierra de los ícones, es cuando se da todavía esta conducta, pero hay una gran diferencia entre la conducta de los guerreros y la conducta de Odiseo. O sea, si ustedes perciben, por un momento sí hay la destrucción de la ciudad, hay un saqueo, pero los elementos que hacen que Odiseo no caiga en la misma ibris que sus hombres es que por un lado hay un justo reparto del botín, cosa que provocó la ira de Aquiles en la Ilíada cuando el reparto fue de alguna forma alterado en función de la recuperación de Briseida o del arrebato de Briseida por parte de Agamenón hacia Aquiles. Aquí vemos que Odiseo tiene como ya una especie de transformación, porque el botín es repartido en partes iguales. Ahí no hay diferencia alguna, ahí y ya da muestra precisamente, ¿no?, de que al menos en Odiseo se está gestando un cambio bastante interesante. Y la otra, dicen los estudiosos, consiste precisamente en que Odiseo, aquí no se ve reflejado todavía, pero si leyeron el canto lo van a encontrar en el episodio, ¿no?, de Polifemo, cuando a partir de que Odiseo respeta al sacerdote de Apolo y respeta a su familia, no destruye su casa, recibe como recompensa este vino tan maravilloso, este vino tan exquisito, que es el vino con el cual va a emborrachar a Polifemo y a partir del cual tiene la posibilidad de cegarlo. Pero entonces aquí ya hay dos gestos bastante interesantes por parte de Odiseo, y eso es lo que evita que se pierda, ¿no? Eso es lo que evita que la ibris le cause todavía mayor sufrimiento, porque a diferencia de sus hombres, que por un lado se entregan a la destrucción de manera muy clara, ¿no?, y de la cual inevitablemente también Odiseo forma parte, después vemos que el mismo Odiseo señala, ¿no? O sea, los hombres se dedicaron a dos cosas. La primera de ellas es a embriagarse y la segunda de ellas es, por supuesto, a comer en exceso. Y mientras eso ocurre, que es ya el gesto de ibris, ¿no?, los ícones pueden recuperarse y a partir de ahí causar la muerte de 6 de sus hombres, que probablemente son los que mayor ibris manifestaron en este asalto. Entonces, ese es el punto en donde se va dando, ¿no?, el cambio de ese Odiseo bélico a un Odiseo que, si bien todavía participa, todavía está inmerso en la inercia de la guerra, empieza a dar muestras ya de una mesura respecto al botín, una justicia respecto al botín, una mesura también respecto al alimento y a la bebida, y sobre todo, ¿no?, una muestra de piedad respetando el sacerdote de Apolo. Entonces, esto, si lo comparamos con la Ilíada, pues nos damos cuenta de que, por ejemplo, a Agamenón, cuando no respeta a la hija del sacerdote, a Criseida, ¿no?, la hija de Crises, Apolo manda la peste, que viene a causar una merma de muchos hombres, de muchos guerreros griegos, y aquí ya no se nota eso, ¿no? Aquí lo que vemos es que Odiseo tiene esta capacidad, como decía Noé, en ese sentido me parece que es muy correcto, esta educación de la inteligencia, a partir de la cual está muy claramente consciente de que lo sagrado merece un respeto y de que el representante de lo sagrado, ¿no?,
inevitablemente es algo que no se puede tocar y no permite que los hombres lo toquen, y él mismo le brinda la posibilidad de salir de este asalto con vida y al mismo tiempo respetar a sus familias, y recibe como recompensa el famoso vino de Marón, que al rato se va a convertir, ¿no?, en una especie de instrumento a partir del cual se sobrepone a la violencia y a la barbarie de Polifemo. Pero bueno, son algunos elementos que podemos observar en el canto y que seguramente podemos comentar también en virtud de sus lecturas y de su interpretación. Si alguien tiene algo que comentar, pues adelante, lo escuchamos. Sí, si nadie más quiere comentar algo ahora, si me permiten, veo una secuencia en lo que se había comentado anteriormente con esto, y que es esto que se anunciaba como un morir antes de morir, es decir, una especie de introspección, una especie de reflexión ya anticipada del conócete a ti mismo, y hacer varias preguntas, entre las cuales cabría la siguiente: ¿por qué hago la guerra hacia los demás? ¿Por qué tengo que quitarle la vida a los demás? ¿Por qué debo tomar un botín como insignia de valor para representar o para exaltar mi honor? Al responder estas preguntas, estoy haciendo suposiciones. Creo que Homero propone en esta obra, pues, que este es un ejercicio propio de su época, y este es un ejercicio propio que vemos en Ulises, y que lo lleva como respuesta, que obtiene como respuesta una conciencia diferente de la belicosidad. Es decir, los valores de la belicosidad pues son: vamos a obtener un botín de guerra, vamos a quitarle la vida a quien se nos ponga enfrente, pero ya es tanto el dolor, porque es una constante que observamos y que encontramos en este canto, que tiene que reflexionar sobre eso, el dolor como un motivante para reflexionar sobre los hechos llevados a cabo, ya sea por mandato de los dioses o ya sea por la propia estupidez del hombre, ¿sí? Por la propia necedad del hombre, y que lo lleva a detenerse para reconsiderar todo eso que se ha hecho en el pasado. Hay una rememoración de hechos pasados en la narración, y que tiene como consecuencia una resolución, y esta resolución, bueno, es tener una actitud diferente ante los sacerdotes, ante los que están comiendo en fila y que tienen la mesa llena, y que para Homero ahora, para Ulises ahora eso se le hace bellísimo, se le hace algo muy satisfactorio, y que le da un nuevo sentido a este Nostos, a este viaje de regreso, y que nos muestra pues otros valores que él ha encontrado. ¿Cuál es el argumento por el que digo esto? Porque anteriormente también en la Ilíada se nos refirieron varios ágapes, ¿sí? En medio de la guerra, en las noches, a mediodía, cuando había una sepultura, etcétera, etcétera. Siempre había ágapes, pero era para reanudar
una guerra para seguir destruyendo al otro. Sin embargo, ahora el ágape es para ver por decir algo, la cofraternidad con los demás, seguramente también con los que ya transitaron o ya hicieron ese camino de regreso. Vale, hasta ahí le dejo por el tiempo. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, quizá comentar algo respecto a lo que decía Josué, recuperando precisamente las ideas que ponía sobre la mesa. Recordemos que la paideia, ¿no?, de Telémaco también tuvo una especie de gradualidad, y más o menos lo que intenta en cada uno de los cantos de la Telemaquia, del canto 1 al canto 4 de la Odisea, es mostrar como la posibilidad de un reino que representa en este caso Néstor, ¿no?, en su reino, un reino administrado por la justicia, un reino administrado por la moderación, un reino administrado por la inteligencia, y que luego incluso todavía lo vemos con mayor reflejo, con mayor claridad en el reino de Alcino. Es decir, es de pronto esa lectura política que podemos tomar, ¿no?, que podemos sacar de Homero, es que en última instancia hay un crecimiento, una transformación respecto a la posibilidad de una vida distinta en función de ciertos valores, como comentaba Josué, ¿no?, de que ahora ya no es el hecho de querer la riqueza, el hecho de querer el poder, el hecho de querer, pues no sé, otros elementos que se logran a partir de la guerra, sino en las frases que leíamos al inicio dice, en realidad ahora lo que yo deseo es la posibilidad de un reino en donde la gente no padezca, en donde haya justicia, en donde haya comida, en donde haya armonía. Y eso es precisamente lo que marca el objetivo final del Nostos. O sea, lógicamente que la Odisea nos deja, ¿no?, en el momento en el que comentaba José Luis, pues matando a todos los pretendientes, inevitablemente causando violencia, pero la intención ahora es restaurar eso y poder armonizarlo en función de lo que se ha visto en el reino de Alcino y por supuesto lo que se ha observado también en Pilos, ¿no?, con Néstor, o lo que se ha observado en Esparta con Menelao y con Helena, ya transformados, ya maduros, que dan lugar, por supuesto, a otra posibilidad de existencia. De hecho, a mí me parece muy interesante plantearnos esta pregunta que me asaltó en el momento en que hemos venido leyendo los cantos anteriores, si existe el Agón en el reino de Alcino. Por un lado, cuando se provoca a Odiseo respecto a los deportes, pareciera que existe el Agón. Y de pronto se le dice, muéstranos, ¿no?, que no eres un hombre vulgar, que no eres un comerciante, que no eres un individuo que estás ocupado por la riqueza. Pero luego cuando se le encara, ¿no?, cuando él participa en el lanzamiento del disco e impresiona a todos, parece ser que los demás, al momento de constatar eso, no caen en ese agón competitivo. Y sería interesante mirar esa posibilidad de una sociedad no agónica, no combatiente, no en competencia, porque parece ser que se vislumbra la posibilidad de eso en esta
isla utópica probablemente, pero al mismo tiempo se apertura la posibilidad de una civilización no agónica, no basada en la guerra y por supuesto no basada en la competencia. No sé, son ideas, son cuestiones que se vienen de alguna forma planteando a partir de la lectura de la obra, ¿no? Pero bueno, se nos ha agotado el tiempo. Espero que pues, los comentarios que pudieran haberse resguardado se puedan expresar en la siguiente sesión. Vienen dos relatos bastante interesantes, ¿no? El primero de ellos es el episodio de los lotófagos y el siguiente pues es el de los cíclopes, que son muy importantes para comprender este Nostos y las diversas transformaciones que conlleva. Si no hay más comentarios, si no hay más intervenciones, pues les agradezco mucho la participación en esta sesión y nos emplazamos para el próximo día miércoles, que considero ocuparé para concluir las otras dos temáticas. Y bueno, también invitarlos para el día de mañana la participación en Prepa 2